Buenas noches, ¿cómo están? Permítanme presentarme. Mi nombre es Félix Enrique Cáceres Matos, soy médico residente de segundo año de geriatría y hoy les voy a hablar un poco sobre la prevención de las fracturas de cadera en el adulto mayor como parte de las capacitaciones de Teleyec. Perfecto. Eh, prevención. Vamos a hacer ese enfoque preventivo que muchas veces eh, no le damos tanto hincapié, ¿correcto? Entonces, primero tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Si bien es cierto, la población objetiva del día de hoy son familiares que no están son familiares que no están familiarizados con términos médicos, debemos conocer que ciertas puntualidades como términos generales para saber a qué nos enfrentamos, ¿ok? ¿Por qué es importante prevenir una fractura de cadera? Porque va a incapacitar a mi paciente. Es una de las lesiones más incapacitantes. Aproximadamente pierden el 30% de esta independencia en nuestros pacientitos. Incluso tienen una alta tasa de morbilidad y mortalidad, llegando a aproximadamente el 30%. Es decir, hasta el 30% de nuestros pacientes puede llegar a fallecer si sufren una fractura de cadera. O sea, no estamos hablando de una cosa que se fractura y ya, sino que podemos abordar y prevenir, pues nuestro paciente va a estar enfrentado a una lesión incapacitante, ¿correcto? Para que un poco se tengan conocimiento, con respecto a cuando nosotros hablamos de fractura de cadera, hablamos del término concerniente al huesito largo del muslo, ¿correcto? Que es el fémur, a la parte alta, la que está pegada a la cátedra, ¿correcto? Entonces, la lesión que pueda darse en lo que está sombreadito de azul, que es intracapsular, y lo que está sombreadito de naranja, que es extracapsular, todo involucra la fractura de cadera con sus distintas clasificaciones que ya nos interesa a nosotros hacer el abordaje. Pero en forma general, tanto lo de azul como lo de naranja es fractura de cadera. ¿Qué podemos hacer ante esta fractura de cadera? Podemos hacer abordajes, ¿no? Dentro de la cápsula como fuera de la cápsula. Perfecto. Esta parte, la parte quirúrgica, la hace el equipo de traumatología con el cual nosotros trabajamos de la mano. Perfecto. Entonces, si nosotros vamos a trabajar junto con un equipo de traumatología, esto ya se viene trabajando desde los años 60, desde el Reino Unido, por el famoso modelo de Hastings, ¿correcto? Donde Devas con Irvine crearon en conjunto un modelo ortogeriátrico, que quiere decir que traumatólogos y geriatras trabajaban de la mano para optimizar estos mecanismos eh, para llevar bien desde su ingreso hasta su egreso hospitalario de nuestros pacientes. Es decir, nosotros debemos prevenir que se caiga nuestro paciente, pero si se cayó, la mejor forma de ayudarlo es mediante un modelo ortogeriátrico, es decir, un hospital que cumpla con unas unidades de ortogeriatría donde podamos trabajar en conjunto. Perfecto. No desligándonos por el bienestar de nuestros pacientes. Si bien hay muchos modelos, fases y tipos, correcto, vamos a encontrar en distintos hospitales distintos modelos y distintas fases de atención. Desde que se cayó, desde antes que se cayó, es decir, lo preventivo, desde después de la cirugía o antes de la cirugía, o ya la fase de rehabilitación. Perfecto, entonces las fases involucran la prevención también de las caídas. Entonces, estas unidades no solo se van al post caída, ¿no? Sino también desde lo preventivo, ¿correcto? Entonces, nosotros debemos ahora sí abordar cuáles son estos factores de riesgo que podamos prevenir. Entonces, ya tenemos noción que es una fractura de cadera, que lo ideal sería que nuestro paciente llegue a una unidad de ortogeriatría donde podamos brindarle un soporte multidisciplinario, geriatras y traumatólogos, e incluso parte del equipo también involucra médicos rehabilitadores e incluso asistente social, entre otros nutricionistas y otros profesionales de la salud para hacer un mejor trato. Entonces, nuestros pacientes llegan ahí, sería lo ideal, pero antes de que llegue ahí, los modelos ortogeriátricos nos involucran que debemos prevenir las caídas, o sea, no solo debemos rehabilitar, sino también prevenir, ¿correcto? Entonces, dentro de la prevención están los factores de riesgo. Si nuestro paciente se está cayendo mucho,
cayendo varias veces durante un lapso de tiempo corto o largo. Es decir, me preguntan a mí y me dicen, mi familiar se está cayendo 4 o 5 veces en los últimos 6 meses, entonces yo debo abordar y debo estudiar a estas caídas, ¿correcto? Entonces, no decir que se está cayendo y se está cayendo y tomarlo como algo normal, porque probablemente eh, se caiga en una de estas con, con mayor fuerza de impacto y bueno, y se fracture y necesite una intervención posterior, ¿correcto? Médica, quirúrgica. Puede ser médica conservadora o quirúrgica, ¿correcto? Es decir, no todas las fracturas de cadera tienen que operarse. Algunas de ellas pueden recibir un tratamiento médico conservador y eso lo vamos a decidir el equipo multidisciplinar. Perfecto, no es tener al paciente sin ninguna evaluación. Las alteraciones de la marcha es un factor de riesgo que pueden contribuir a que nuestro paciente se caiga, ¿no? Son pacientes que han tenido o tienen alguna dificultad para caminar, pueden tener esa tendencia a estar cayéndose y en una caída con mayor fuerza, fracturas. Perfecto, entonces tratar de prevenir estas cosas. El uso de ayuda para caminar, bastones, andadores que eh, pueden tener si bien sirven de apoyo a nuestros pacientes, pueden tener alguna dificultad, es decir, se traba, se corre, eh, o se cae el apoyo y nuestro paciente también se va. Perfecto, entonces debemos cerciorarnos también de las ayudas para caminar que tiene nuestro paciente. Los pacientes que tienen vértigo, no tomarlo como algo normal, sino que nuestro paciente reciba una evaluación, ¿correcto? La enfermedad de Parkinson, que es un factor de riesgo porque nuestros pacientes tienen alteraciones de la marcha. Perfecto. Entonces, si tenemos un familiar en casa con Parkinson, hay que prestarle un poco más de atención. Perfecto. Los medicamentos antiepilépticos que puedan tomar pueden promover como caídas, como factores de riesgo. La calidad ósea reducida, nuestro paciente que tiene osteopenia, osteoporosis, que se cae, es un factor de riesgo importante, ¿no? Esta calidad ósea, perfecto. La nutrición inadecuada que puedan llevar muchos adultos mayores también es un factor de riesgo para que al caerse puedan tener una fractura de cadera. Los pacientes fumadores también tienen mayor riesgo de sufrir una fractura de cadera. Los pacientes que no se nutren bien, que tienen deficiencia de vitamina D, tienen mayor riesgo. Los que ya de por sí tienen una enfermedad ósea subyacente también tienen mayor riesgo. Y los que tienen alteraciones endocrinológicas. Vale mencionar entonces que nosotros como familiares podemos intervenir algunas de estos factores de riesgo, sí, y otros dejar al equipo médico y nosotros cumplir con estas indicaciones. Perfecto. Entonces, vamos a abordar estos factores de riesgo porque es importante prevenirlas. Ya como para completar la charla de Teleyec, es importante, la primera parte está la prevención y en la última parte, como cerrando el ciclo, está la rehabilitación o la terapia. ¿Perfecto? Y la terapia, sea bajo un manejo conservador o bajo un manejo quirúrgico, si bien difieren, es importante que nosotros tengamos la evaluación del dolor, a nuestro paciente no le duela, evitar las lesiones de úlceras por presión. Lo ideal sería que dentro del equipo multidisciplinario esté un médico rehabilitador y trabajar la fisioterapia antes del alta del hospital para que ya los familiares sepan qué realizarla. Y también es importante que nuestro paciente no esté encamado, sea cual haya recibido el tratamiento, es importante que fuera esté sentado, ¿correcto? Reciba atención fuera de la cama, ¿no? Sentado en un sillón, etcétera, para que pueda tener mejor rehabilitación. Y la deambulación, en la medida de lo posible, lo más antes, si no hay contraindicaciones claras. Entonces, es, es una patología muy prevalente que no podemos dejar pasar sin intervenir. ¿Ok? Espero que les haya gustado. Es una pequeña charla de Teleyec sobre prevención de fracturas de cadera en el adulto. Hasta otra oportunidad. Gracias.